Durante décadas el apellido Trump ha sido sinónimo de poder, escándalo y una resonancia inconfundible en los titulares mundiales. Detrás de esta fachada dorada, en los rincones más discretos de los círculos académicos y las reuniones familiares herméticas, una observadora silenciosa, Mary L. Trump, forjó su propia perspectiva. Ahora, a sus 60 años, esta psicóloga clínica y sobrina del expresidente no solo observa, sino que habla, y sus palabras, lejos de ser meros chismes, resuenan como una disección clínica implacable de un imperio en decadencia, una revelación impactante en el Hay Festival. El detonante de esta nueva ola de revelaciones se produjo en mayo de 2025, en el prestigioso Hay Festival de Gales. Mary L. Trump, con una presencia serena pero penetrante, subió al escenario. Su discurso no fue el de una pariente despechada, sino el de una profesional y testigo con acceso privilegiado a la psique de uno de los hombres más influyentes de la historia reciente. «Mi tío quiere ser presidente de por vida», declaró Mary, una afirmación que rápidamente acaparó la atención global. Lejos de ser una hipérbole, su veredicto se basó en una conclusión clínica. Describió a Donald Trump como un hombre impulsado por el instinto y una ambición desmedida, un individuo incapaz de evolucionar, cuyo desarrollo emocional parece haberse detenido en la infancia. Un aviso urgente y personal. Esta no es la primera vez que Mary Trump alza la voz. En 2020, su explosivo bestseller, Demasiado y Nunca Suficiente, ya había destapado las disfunciones familiares que moldearon al expresidente. Sin embargo, en esta ocasión, sus advertencias resonaron con una urgencia palpable. «Mi tío es muy importante para sí mismo», señaló Mary, explicando cómo el encanto se convierte en un arma superficial para él. «No necesitas saber nada de otra persona para halagar su apariencia». Su análisis trasciende las anécdotas personales, profundizando en cómo la obsesión de Trump por las apariencias, especialmente entre hombres, funciona como una herramienta de manipulación. Él realmente tiene carisma, tiene encanto, admitió Mary, y para él es muy importante que la otra persona lo aprecie. Este deseo insaciable de aprobación, según su sobrina, no es una mera peculiaridad, sino una táctica estratégica para establecer dominio. «Quiero que la gente entienda quién es realmente el tío Donald». La decisión de Mary de hablar ahora, en este momento crucial, se fundamenta en un profundo sentido del deber. «Quiero que la gente entienda quién es realmente el tío Donald», afirmó. Para ella, el riesgo de mantener el silencio era demasiado grande. Su retrato es el de un hombre profundamente problemático, instintivo, ambicioso y capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Al concluir su charla, Mary Trump dejó al público con una pregunta inquietante que resuena en la conciencia colectiva. Si el hombre que ocupa el cargo más alto del país es, como ella sugiere, emocionalmente inmaduro y peligrosamente ambicioso, ¿qué significa esto para el futuro de la democracia estadounidense? Para comprender la compleja psique de Donald Trump, es necesario retroceder no solo años, sino generaciones, hasta los fríos y silenciosos pasillos del hogar familiar. Según Mary L. Trump, la única miembro del clan con un doctorado en psicología clínica y acceso privilegiado al núcleo familiar, aquel no era un hogar. Era, en sus palabras, una máquina diseñada para fabricar ganadores, o más bien depredadores. La reciente aparición pública de Mary no es un sensacionalismo vacío. Es un diagnóstico brutal de un hombre, de un sistema y de un país que, según ella, se asoma al abismo de algo mucho más oscuro. No difunde chismes. Documenta clínicamente una podredumbre emocional que se gestó en el seno de su propia familia. Su afirmación central es escalofriante. Donald Trump, el 45-oro presidente de los Estados Unidos, es un hombre emocionalmente estancado en la infancia, un niño atrapado, incapaz de evolucionar. Esta no es una mera teoría.
está respaldada por décadas de disfunción familiar, una crianza fría y un patriarcado tóxico que premiaba la dominación y ridiculizaba la empatía. El arquitecto de la crueldad, Fred Trump. Señor, el padre de Donald, fue el arquitecto de esta estructura. Mary lo describe sin rodeos como un sociópata. No era simplemente estricto, sino calculador, gobernando la casa con vigilancia y crueldad, no con afecto. Las emociones eran vistas como debilidades, la amabilidad, motivo de burla y humillación. El propio padre de Mary, Fred Jr., lo aprendió de la manera más dolorosa. Un idealista con calidez y sensibilidad, Fred Jr. soñaba con ser piloto. Pero en la casa de los Trump, estas eran fallas imperdonables. Fue humillado por su padre, ignorado por sus hermanos y avergonzado hasta quebrarse bajo el peso de la adicción, muriendo a los 42 años. Aunque la familia lo culpó, Mary vio una verdad más profunda. Fue destruido por la misma estructura que ellos veneraban. Donald lo presenció todo. Una observación que, según Mary, explica mucho sobre el hombre que llegaría a ser presidente. Cómo la infancia de Donald Trump forjó al hombre implacable. La implacable disección de la psique de Donald Trump por parte de su sobrina, la psicóloga clínica Mary L. Trump, continúa revelando capas profundas de trauma y comportamiento arraigado. Después de observar la devastación infligida a su hermano mayor, Fred Jr., el joven Donald tomó una decisión inquebrantable. Jamás sería débil. Jamás permitiría que se rieran de él. Este pacto silencioso con la dureza paterna absorbió la visión del mundo de Fred Trump Sr. como una esponja. El encanto se transformó en un arma, la empatía en una amenaza. De niño cruel a figura dominante. Todo lo que Donald Trump representa hoy, el bravucón, el autoritario, el hombre incapaz de admitir errores, nació en ese preciso instante y se fue afilando con cada año que pasaba. Mary lo recuerda como un niño deliberadamente cruel, no simplemente travieso o rebelde. Relata un episodio de un juego de lanzar la pelota donde Donald no buscaba conectar, sino lanzar con la máxima fuerza posible, con la única intención de dominar. Incluso entonces, la esencia era el poder. Mientras otros niños superaban esa fase de agresividad, Donald no lo hizo. ¿La razón? A los ojos de Fred Sr., la agresividad no era un defecto, sino una virtud. Era aplaudida, fomentada. Mary sostiene que a Donald se le enseñó que era especial, un rey, no amado incondicionalmente, sino adorado, y solo mientras se mantuviera poderoso. Por esta misma razón, Mary afirma que Donald sigue obsesionado con las apariencias, sigue siendo extremadamente sensible a las críticas y continúa desesperado por la aprobación de hombres poderosos, mientras permanece indiferente al sufrimiento ajeno. Según sus palabras, utiliza la adulación como una moneda de cambio, no porque le importe genuinamente, sino porque quiere controlar la sala, ganar el momento. Siempre se trata de dominación, el encanto como manipulación, los halagos como forma de control. La venganza familiar. Incluso después de la muerte de Fred Sr., la toxicidad persistió. Mary revela un episodio escalofriante. Cuando ella y su hermano impugnaron legalmente la herencia familiar, Donald se vengó de una forma inimaginable, cortando el seguro médico del hijo de su sobrino, un bebé con parálisis cerebral. Sí, eso ocurrió. La salud de un niño se convirtió en moneda de cambio, una muestra brutal del profundo control y la crueldad que imperaban en esa familia. Mary confiesa que durante años guardó silencio, convencida de que nadie le creería, pero en 2020 decidió romper el molde con su libro Demasiado y nunca suficiente. Ahora, años después, redobla la apuesta con una urgencia aún mayor, una urgencia clínica. Ya no está hablando solo de una familia disfuncional, está lanzando una advertencia crucial. El hombre que aspira a liderar de nuevo, afirma, nunca maduró. Sigue siendo ese niño enfadado, impulsivo,
adicto a los elogios, incapaz de asumir responsabilidades. Y si ese niño tiene poder, la pregunta ya no es quién lo hirió, sino a quién va a herir ahora. Un diagnóstico devastador desde el interior. Con un pasado tan problemático, ¿cómo se convirtió Donald Trump en el hombre que conocemos hoy? Para comprender la arquitectura de su psique, volvemos a Mary Trump, no solo como sobrina, sino como psicóloga clínica que ofrece un diagnóstico desde adentro, y lo que expone es francamente impactante. Mary sostiene que su tío Donald cumple con los 9 criterios clínicos para el trastorno narcisista de la personalidad, TNP, tal como se describen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Sí, los 9. Esto no es un simple egocentrismo. Ella lo describe como algo que va mucho más allá del narcisismo común. Su ego, en realidad frágil, exige refuerzo constante porque, en el fondo, sospecha que no es nada de lo que aparenta ser. Pero el análisis no termina ahí. Mary sugiere que el expresidente también muestra rasgos compatibles con el trastorno de personalidad antisocial, una condición que, en sus formas más severas, puede considerarse sociopatía, caracterizada por el desprecio hacia los derechos de los demás y una conducta marcada por el engaño. Incluso menciona rasgos del trastorno de personalidad dependiente y la posibilidad de una discapacidad de aprendizaje nunca diagnosticada, que durante décadas pudo haber afectado su capacidad para procesar información de forma efectiva. Imagínense eso. Según el retrato que pinta Mary, el resultado es una persona cuyo desarrollo emocional quedó detenido, lo que la lleva a afirmar que su tío es incapaz de crecer, aprender o evolucionar. Incapaz de regular sus emociones, sigue siendo en esencia como era a los 3 años. Emocional congelado. La semilla del narcisismo. Entonces, ¿cómo llega una persona a ese estado? Mary lo atribuye directamente al paisaje emocional congelado de su infancia. Su padre, Fred Trump Sr., es retratado como un hombre que destruyó sistemáticamente la capacidad de Donald para conectar con el espectro completo de las emociones humanas. En el mundo de Fred Sr., la ternura era inadmisible. Él quería formar a un asesino, y cualquier muestra de vulnerabilidad era recibida con burla y desprecio. Donald, al ver cómo el espíritu de su hermano mayor, Freddie, era aplastado por ese régimen, comprendió que para sobrevivir debía adoptar la dureza de su padre. A esto se sumó la prolongada enfermedad de su madre y su posterior ausencia emocional, lo que dejó un vacío profundo, creando lo que Mary denomina carencias que lo marcarían de por vida. Así se sembraron las semillas del narcisismo, la arrogancia y la necesidad de ejercer poder. La búsqueda de aprobación que marcó a Donald Trump. Según la reveladora teoría de Mary L. Trump, la psicóloga clínica y sobrina del expresidente, Donald Trump se forjó en un pozo de necesidad de afecto, atrapado en un ciclo incesante de búsqueda de validación externa para llenar un abismo interior. Cada acto transgresor, cada alarde desmedido, no era más que un intento desesperado por obtener la escurridiza aprobación de su padre, Fred Trump Sr. Los ejemplos que Mary narra en su libro son escalofriantes. Se cuenta, por ejemplo, el supuesto caso en el que Donald pagó a un amigo para que hiciera por él el examen SAT, una señal temprana de que el engaño se convertiría en parte fundamental de su estilo de vida. O los relatos de cómo intimidaba a su hermano menor, Robert, escondiéndole sus juguetes favoritos solo por pura maldad. Este patrón de comportamiento, la imperiosa necesidad de dominar y rebajar a los demás, llegó incluso a expresiones vulgares sobre mujeres, incluida, de forma inquietante, la propia Mary, sobre cuyo cuerpo habría hecho comentarios despectivos mientras ella llevaba puesto un traje de baño. Secretos de familia al descubierto. Para la familia Trump, la publicación del libro Demasiado y nunca suficiente de Mary Trump no fue simplemente el lanzamiento de un texto, fue una verdadera detonación. De pronto,
La fachada meticulosamente construida de unidad impenetrable y éxito rotundo se vio asediada desde dentro, con verdades incómodas emergiendo a la luz. La reacción fue inmediata y previsible. Guerra legal. Robert Trump, hermano menor de Donald, lideró la ofensiva inicial, intentando silenciar a Mary y frenar la publicación basándose en un acuerdo de confidencialidad firmado en 2001 tras el reparto del patrimonio de Fred Trump Sr. Imagínese la presión, el peso de toda la maquinaria familiar cayendo sobre una sola persona. Sin embargo, en una decisión que honró la primera enmienda y el interés público, los tribunales permitieron que el libro saliera a la luz. Y no solo eso, arrasó en ventas, con casi 1 millón de copias vendidas solo en su primer día. Los secretos quedaron expuestos. ¿Y qué secretos? Quizás la revelación más sísmica fue que la propia Mary Trump había sido la fuente anónima de la investigación ganadora del premio Pulitzer del New York Times sobre las finanzas de Donald Trump. Sí, leyó bien. No se trataba de rumores, sino de documentos fiscales, pruebas concretas, que, según informó el diario, apuntaban a esquemas fiscales dudosos e incluso fraudes directos, permitiendo a la familia Trump, especialmente a Donald, evadir más de $500 millones en impuestos sobre donaciones. Los artículos retrataban un imperio cimentado no solo en fanfarronería, sino en una manipulación financiera sistemática que transfirió unos $413 millones, ajustados al valor actual, desde las empresas inmobiliarias de Fred Sr., para apuntalar los negocios de Donald. No era simplemente sacar los trapos sucios, era correr el telón sobre la ingeniería financiera que sostenía el mito. Demandas cruzadas y batallas en los tribunales. Los ataques legales no tardaron en llegar. En septiembre de 2020, Mary lanzó su propia ofensiva. Demandó a Donald, a su tía Mary Ann y al patrimonio de su difunto tío Robert. Alegó que la habían estafado con decenas de millones de dólares del legado de su abuelo, subvalorando sus intereses y presionándola para aceptar un acuerdo injusto décadas atrás. Fue un movimiento audaz, acusándolos no solo de fraude puntual, sino de vivir bajo una práctica sistemática de engaño. Aunque esta demanda fue desestimada en noviembre de 2022 y su apelación rechazada en junio de 2023, las líneas de batalla ya estaban trazadas. Donald Trump, fiel a su estilo combativo, respondió en septiembre de 2021 con una demanda monumental de $100 millones contra Mary y el New York Times. Los acusó de haber conspirado de forma maliciosa para obtener y utilizar ilegalmente documentos confidenciales con el fin de perjudicarlo. Mary desestimó la demanda como un acto de desesperación. Aunque los tribunales finalmente desestimaron la demanda contra el New York Times en mayo de 2023, ordenando a Donald Trump pagar casi $400,000 en honorarios legales, la demanda contra Mary por supuestamente haber violado el acuerdo de confidencialidad de 2001 fue autorizada para continuar al menos hasta mayo de 2024. Sin embargo, el tribunal insinuó que en caso de que procediera, los daños serían meramente simbólicos. Un drama familiar al descubierto. Las reacciones públicas de la familia fueron igual de feroces. Donald Trump calificó a su sobrina de un desastre. Afirmó que sus propios padres no la soportaban y tachó su libro de estúpido y cruel. Pero en un giro impactante, Mary no se quedó de brazos cruzados. Publicó grabaciones secretas de su tía, Mary Ann Trump Barry, revelando conversaciones íntimas que destaparon aún más la disfuncionalidad interna del clan. Mary L. Trump desnuda la psique del poder en el corazón de América. En un giro que ha sacudido los cimientos de la política estadounidense y la percepción pública de sus líderes, Mary Ann Trump Barry, ex jueza federal y hermana del expresidente Donald Trump, emitió una condena demoledora. En momentos sin filtros, revelados por su propia sobrina, la respetada Mary Ann calificó a su hermano de mentiroso sin principios,
y expresó su horror por su falsedad y crueldad. Era una condena resonante, una voz desde lo más alto de los muros del castillo Trump, una psicóloga en el ojo del huracán. Durante años, analistas y expertos han especulado sobre los motivos de Donald Trump. Psicoterapeutas han evitado usar lenguaje clínico, limitados por la regla Goldwater, una norma ética que impide diagnosticar públicamente a una figura sin haberla evaluado personalmente. Pero Mary Trump rompió ese molde. Ella no solo creció en la misma casa que el 45º presidente de los Estados Unidos, tiene un doctorado en psicología clínica, sabe qué observar y, lo más importante, entiende por qué eso importa. Esto no es una típica disputa familiar convertida en memorias. Es la doctora Mary L. Trump, exprofesora adjunta, especialista en trauma, colaboradora en estudios académicos sobre la esquizofrenia. Y no olvidemos, la informante anónima que entregó al New York Times los documentos fiscales de la familia Trump, impulsando la investigación ganadora del Pulitzer sobre años de manejos financieros cuestionables. En sus manos, el legado Trump dejó de ser una tragedia personal para convertirse en un estudio de caso clínico. Antes de que el mundo escuchara su nombre, Mary ya analizaba la patología del poder tras las puertas cerradas de la academia. Demasiado y nunca suficiente. La detonación de la verdad. Y luego llegó, demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Mary Trump descargó todo en un libro que la familia Trump trató de frenar. El título ya parecía un diagnóstico. El día de su lanzamiento, vendió cerca de 1 millón de copias en un solo día. 1 millón. Porque no era solo un libro, fue una brecha en el muro de silencio que la familia Trump había construido durante décadas. Golpeó distinto porque no venía de un político rival ni de un ex asesor buscando lucrarse. Venía de la sangre. Pero Mary no se detuvo ahí. De hecho, su siguiente paso podría resultar aún más peligroso. Alzó aún más la voz. Lanzó The Mary Trump Show, un podcast que combina análisis político con descomposición psicológica. Allí conversa con académicos, periodistas y su equipo autodenominado Vengadores Nerds, desmenuzando no solo los titulares, sino también las dinámicas psicoemocionales que hay detrás. El encanto, la manipulación, los ciclos de ira. No se limita a etiquetar el comportamiento de Trump. Lo explica con precisión clínica, como si guiara al público a través de la ficha de un paciente. Una advertencia clínica en tiempo real. Cuando le preguntaron directamente qué diagnóstico aplicaría si Donald Trump entrara en su consulta, no vaciló. Trastorno de personalidad antisocial y trastorno narcisista de la personalidad. Es una persona profundamente perturbada, respondió con la frialdad profesional de quien conoce bien los patrones que analiza. Lo que hace esto tan perturbador no es el tono, sino su credibilidad. Mary no lanza ataques gratuitos, conecta puntos que la mayoría ni siquiera percibe. Su tesis es tan inquietante como clara. Para comprender el comportamiento político de Donald Trump, hay que entender cómo fue criado en un hogar gobernado por la dominación, la ausencia emocional y el afecto condicionado. El elogio era una moneda, la debilidad un castigo. Y según explica Mary, la crueldad que tanto escandalizó al país no era nueva. Fue aprendida y, en la casa Trump, era premiada. Lo que más impacta no es solo que Mary Trump sepa estas cosas, sino que las siente. Se percibe en su voz, ya sea en MSNBC o al micrófono de su podcast, que no está intentando humillar a su tío. Está lanzando una advertencia clínica. Porque cuando se observa su liderazgo a través del lente de la patología, cuando se considera el miedo a la humillación, la mentira compulsiva y la inmadurez emocional, deja de parecer política y empieza a parecer un patrón, uno peligroso. Un futuro marcado por el pasado. Y sí, hay que hacerse la pregunta. ¿Confiaría en el análisis psicológico de un líder mundial hecho por un familiar?
Si esa persona se ha pasado la vida estudiando justamente los comportamientos que está denunciando, porque Mary Trump tiene pruebas, tiene formación profesional y tiene cercanía emocional, esa combinación le da a su relato un peso que ningún analista político puede igualar. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Mary sobre el futuro de la familia Trump y de Estados Unidos? En el amanecer de 2025, con Donald Trump de nuevo en la oficina oval y el Partido Republicano controlando tanto el Senado como la Cámara de Representantes, la voz de Mary Trump ha dejado de sonar como un grito de advertencia ignorado para convertirse en una crónica inquietantemente profética. Su evaluación de esta nueva etapa es clara. Mary L. Trump advierte sobre una democracia al borde del abismo. La voz de Mary L. Trump, psicóloga clínica y sobrina del expresidente, resuena hoy con una intensidad inquietante. Tras la victoria electoral que volvió a colocar a Donald Trump en la oficina oval, Mary no ofreció paños calientes. Esta victoria, declaró, es mucho más inquietante que la de 2016. Una decisión violenta e imprudente por parte de un electorado del que esperaba más. En sus palabras, no hay falsas esperanzas ni consuelo posible. El camino que ella traza desde su perspectiva única, parte psicóloga, parte familiar distanciada, es uno en el que el propio experimento estadounidense tambalea al borde del abismo. Las advertencias de Mary no están envueltas en diplomacia ni suavizadas con eufemismos. Son lanzadas con la urgencia cruda de alguien que cree estar presenciando el posible fin de la democracia tal como la conocemos. La oscura agenda de un segundo mandato. Mucho antes de que se depositaran los votos, Mary ya había advertido que un segundo mandato de Trump estaría enfocado de forma implacable en una sola agenda corrosiva: la venganza contra sus enemigos políticos. No se trata de gobernar, insiste, sino de la fase final de un hombre al que considera un fascista, arrastrando a la nación por ese mismo camino oscuro. Los límites institucionales que pudieron haber contenido sus impulsos durante el primer mandato, argumenta, han desaparecido o están a punto de hacerlo. Imagina agencias federales como el FBI o el Departamento de Justicia, sistemáticamente depuradas de funcionarios no partidistas y reemplazadas por leales cuya única fidelidad sería hacia Donald Trump, no hacia la Constitución. Según Mary, esto no es una exageración, sino un desmantelamiento calculado, un escenario donde, con la ayuda de un poder judicial complaciente, literalmente no habría nada que lo detuviera. Ella predice que toda su energía estará consumida por el saqueo y la venganza, dejando atrás un país para el que la mayoría de la población no está preparada. Él es, como lo expresó con una inquietante certeza, peligroso. Sus pocos impulsos nobles, si es que alguna vez los tuvo, ya no existen. La autocrítica democrática. Pero, ¿cómo llegó Estados Unidos a este punto tan peligroso? Mary Trump no solo lanza una mirada crítica hacia su tío, sino también hacia los errores del Partido Demócrata. Lamenta que los demócratas estuvieran completamente desprevenidos ante las realidades que enfrentaba el país en vísperas de las elecciones de 2024. A su juicio, no supieron reconocer que las viejas reglas ya no existen, que el Partido Republicano, en esencia, las había rociado con gasolina y prendido fuego. Hubo una incomprensión fundamental y una incapacidad para conectar con un amplio sector del electorado, incluidos votantes de minorías que se sintieron abandonados. Al mismo tiempo, el partido se enfrascó en batallas equivocadas. El resultado: un vacío de liderazgo, una formación desprovista de dirección clara, incapaz de responder con fuerza ante la ofensiva, un llamado a la acción inesperada. Y aún en este panorama sombrío, Mary Trump busca y trata de avivar las brasas de la resistencia. La anticipada disfunción de un partido republicano que no sabe gobernar podría, irónicamente, dejar expuestas vulnerabilidades que los demócratas podrían aprovechar. Ella deposita mucha esperanza en una coalición firme de gobernadores demócratas, figuras como Gretchen Whitmer,
Gavin Newsom, J.B. Pritzker y Josh Shapiro, como el mejor muro de contención frente al fascismo que, según afirma, ya está entre nosotros. Su labor en defensa de personas indocumentadas, la protección ambiental y los derechos de las mujeres puede ser clave. Para Mary, hay un llamado urgente a que el Partido Demócrata actúe mucho mejor. Debe fomentar una nueva generación de líderes y construir una infraestructura mediática independiente y sólida, capaz de hacer frente a la maquinaria de propaganda de la derecha. Eso requerirá luchar en formas inesperadas, incluso subversivas, y ella reconoce estar dispuesta a hacer sacrificios. Su mensaje es firme. La lucha es indispensable. La reinvención de Mary Trump. Para la mujer detrás de los titulares, detrás de los títulos en psicología, los libros más vendidos y los grandes titulares, hay una mujer reconstruyendo su identidad desde las ruinas de una de las familias más infames de la historia moderna de E.E.U. Mary Trump ha pasado años diseccionando ese imperio desde adentro, analizándolo, exponiéndolo, resistiéndolo. Pero ahora, a sus 60 años, ha elegido otro camino. Ya no es solo la sobrina de Trump que advirtió con precisión clínica a América. Ahora es Mary, la narradora, la podcaster, la creativa, la coautora de una novela sobre el amor, la traición y mujeres complejas. Sí, una novela romántica, y no es lo que imaginas. No es una lectura ligera con vaqueros sin camisa ni finales felices al estilo Hallmark. Mary se ha unido a la periodista E. Jean Carroll, la mujer que llevó a Donald Trump a los tribunales y ganó, para escribir una novela mordaz y subversiva que mezcla profundidad emocional con crítica social afilada. La tercera autora es la académica jurídica Jennifer Taub. Mary L. Trump reconstruye su propia narrativa. 3 mujeres, unidas por el destino y una misión creativa, están forjando una historia que trasciende las etiquetas. Mary L. Trump, junto a la periodista E. Jean Carroll, conocida por su victoria legal contra Donald Trump, y la académica jurídica Jennifer Taub, están dando forma a una novela que es, a la vez, un drama judicial, una fantasía feminista de venganza y un ajuste de cuentas político, todo ello envuelto en la envolvente capa de la ficción. Según Mary, este nuevo proyecto no es un acto de evasión, sino una poderosa declaración de recuperación. Después de décadas viviendo a la sombra de hombres que transformaron el poder en patología, finalmente está reescribiendo las reglas. Ya no se limita a analizar los motivos de otros, ni a reaccionar al caos ajeno. Ahora está creando su propio mundo, un faro de cordura en el caos. Pero no se trata solo de novelas. Su podcast, The Mary Trump Show, se ha convertido en un refugio silencioso para aquellos que buscan algo de cordura en un mundo patas arriba. Cada episodio se siente como una charla íntima con esa amiga brutalmente sincera que nunca te dice lo que quieres oír, sino lo que realmente necesitas. Invita a expertos, supervivientes, pensadores, y lo hace con un estilo directo, valiente, y curiosamente, con un humor inesperado para alguien que analiza el autoritarismo y el abuso narcisista todas las semanas. Mary no grita ni dramatiza. Ella analiza. Y lo más interesante es que, mientras mantiene una total claridad sobre quién es Donald, cada vez explora con más libertad quién puede ser ella misma. En su boletín de Substack, alterna entre agudos análisis políticos y confesiones íntimas. Un día reflexiona sobre el destino de la democracia, y al siguiente desmenuza clichés literarios o los silencios emocionales que marcan a familias como la suya. Esa energía creativa que transmite no parece una reacción a Trump, sino una forma de tomar una distancia definitiva. Lo más revelador es que no está buscando hacerse viral. Ya pasó por The View, CNN, MSNBC. Ella ya estuvo en el centro de todo, pero ahora elige una luz más tenue, menos entrevistas, más cercanía, menos ruido, más intención. No se está retirando, está afinando el enfoque. En el Hay Festival de Gales, hace apenas unas semanas, alguien le preguntó qué viene ahora.
Su respuesta fue sencilla, casi escalofriante. Voy a seguir hablando, pero lo que está cambiando es cómo habla. Menos sobre diagnosticar al tío, más sobre sanar a la sobrina. De la observación a la creación. Hagamos la gran pregunta. ¿Qué ocurre cuando la testigo más lúcida de la corrupción estadounidense deja de observar y decide escribir? ¿Qué pasa cuando Mary Trump guarda el bisturí con el que diseccionaba el poder y toma la pluma? No para analizar, sino para imaginar. Porque si ella, después de todo lo vivido, expuesto y soportado, logra transformar su historia en algo creativo y encontrar el amor en un giro narrativo escrito por ella misma, tal vez nosotros también podamos hacerlo. Y sí, el libro está en camino. No hay dudas de que lo leeremos. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Te atreverías a escribir un libro sobre tu propia familia? Quizás sí. Siempre que no tengas que sentarte con ellos en Navidad. ¿Qué queda después del huracán? Cuando Mary, a sus 60 años, y con un doctorado en psicología clínica, se expuso por completo, hizo algo más que publicar un libro revelador. Ofreció una mirada íntima y perturbadora al engranaje que dio forma a un presidente. El impacto fue inmediato, casi 1 millón de ejemplares vendidos en el primer día. Los documentos financieros que filtró al New York Times dieron lugar a una investigación ganadora del Pulitzer y al debate nacional sobre si eso fue un ajuste de cuentas personal o un acto de servicio público. Aún hoy, algunos dudan. ¿Fue simplemente una pariente molesta desquitándose o, como ella sostiene, un intento desesperado por frenar a Donald porque sentía que no tenía otra opción? En 2025, las advertencias de Mary Trump resuenan con más fuerza que nunca. Durante años, describió a su tío como narcisista, sociópata y, sin rodeos, como el hombre más peligroso del mundo. En una ocasión, comentó con inquietud: «Es curioso. En cuanto a su carácter no ha cambiado nada y eso es preocupante. Las personas deberían evolucionar. Él no lo ha hecho». Su mirada tenía una perspectiva única, la mezcla íntima de haber crecido junto a él y su formación clínica como psicóloga. Muchos terminaron viendo sus palabras como una especie de profecía, especialmente al comprobar cómo los hechos posteriores confirmaban sus descripciones. Un desarrollo emocional estancado, una necesidad constante de aprobación, un ego tan frágil como voraz. Habló de un hombre marcado por el miedo a decepcionar a su padre, que evitaba las reglas cuando no le convenían, y que incluso habría pagado a otro para hacer su examen de acceso universitario. Después de los resultados electorales de 2024, que Mary calificó como el peor desenlace posible, su análisis se volvió aún más relevante. Más que cambiar opiniones, ayudó a mucha gente a poner en palabras lo que sentía. Ofreció una forma de comprender lo que hasta entonces parecía incoherente o inexplicable. Cuando el análisis familiar sacude la política global, las reflexiones de Mary L. Trump, la psicóloga clínica que se atrevió a desentrañar la psique del expresidente, resuenan con una profundidad que trasciende el mero debate político. Sus incisivos comentarios sobre la dinámica tóxica en la familia Trump y la escalofriante forma en que la crueldad se convirtió en una vía para ganarse el respeto dentro de aquel hogar, aportaron una narrativa perturbadora, pero esencial, que se extendió mucho más allá de los confines de la Casa Blanca. Mientras la sede del poder desestimaba sus acusaciones como falsedades y una avalancha de demandas intentaba silenciarla, la esencia de su análisis caló hondo en la conciencia pública. La idea de que un hombre sin madurez emocional y sin límites éticos pudiera dirigir una nación dejó una marca indeleble en el debate sobre el liderazgo y el carácter. Una conversación global sobre poder y ética. En el fondo, Mary Trump no solo habló de su tío. Con cada palabra y cada revelación, abrió una conversación mucho más amplia y urgente sobre la verdadera naturaleza del poder, la indisoluble relación entre el carácter personal y la capacidad de gobernar.
Y esa línea peligrosamente delgada que separa lo privado de lo público cuando se trata de quienes ostentan las riendas del destino de una nación. Su valentía no solo expuso las grietas de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, sino que también forzó a la sociedad a confrontar verdades incómodas sobre la vulnerabilidad de sus instituciones y la importancia de la integridad en el liderazgo. El legado de Mary Trump no es solo el de una sobrina que rompió el silencio, es el de una voz que desafió el statu quo y redefinió los parámetros de la transparencia en la esfera pública, en la esfera pública, en la esfera pública, en la esfera pública, en la esfera pública.